Primero de todo, daros las gracias. Bueno, primero de todo, pedir disculpas por hablar en castellano para una actividad de un centro de investigación en Lisboa, como en el que estoy trabajando y en el que llevo un tiempo coordinando la línea que se llama Teoría y Metodología, en la que realmente hasta ahora he hecho bastante poco por la situación de dificultad que ha habido, pero tengo muchas ganas de impulsar. Y dentro de ese deseo de impulsar se me ocurrió este marco, que es un marco abierto que inicio yo, la idea es mía, el propio marco, pero mi idea es que haya propuestas de otros investigadores con el tiempo, veremos si funciona o no funciona. Yo lo llamo pensar históricamente y son presentaciones a cargo de investigadores que tengan una cierta formación teórica o metodológica, incluso podríamos decir también epistemológica, y quieran compartir de qué manera la practican, no ya tanto lo que saben de ella, sino o los debates que puede haber en relación con cualquier esfera de la teoría social, a cualquier nivel, de la metodología de la investigación, también a cualquier nivel, y de la epistemología y de la teoría del conocimiento, pero con una aplicabilidad y una presentación de qué manera alguien la trabaja y que tenga que ver con investigación de tipo histórico, a ser posible. Este marco, que yo llamo pensar históricamente, y arranca con una primera presentación que hago yo y lo que os simplemente comparto es que se trata de una actividad que puede recibir propuestas y os animo a pensar en posibles propuestas y podéis escribirme, y yo en reuniones que voy a hacer periódicas en mi centro para hacer, digamos, para decidir calendarios, poderlas agendar con el tiempo. He planteado simplemente 2 sesiones de momento, esta que vamos a tener hoy, y después otra en el mes de junio, finales, que en principio se titula Pensar históricamente la acción colectiva o la acción política, movilización, participación y representación en contexto. Yo tengo diseñadas varias más para el otoño y que solamente se plantearán si existe, bueno, si se va creando un consenso de que tienen un interés, en principio, para los investigadores que se enteren de su existencia, de este seminario y quieran participar de cualquiera de las 2 maneras, más activa o más, digamos, para discutir y no para presentar. Y es una actividad que hace la línea Teoría y Metodología del CHAM con el proyecto Resistance, del que formamos parte algunos de los que estamos aquí, un proyecto que tiene su sede central en Évora, y el título en castellano es Resistencia y rebelión en los mundos hispánicos en la Edad Moderna. En torno de ese proyecto hay varias iniciativas acerca de cuestiones de conflicto, de acción, relación con imaginarios del sujeto, etcétera, y a partir de mi participación más bien en Resistance se me ocurrió algo que es lo que voy a compartiros a partir de ya, con la presentación que voy a hacer, y así ya podéis ir viendo el PowerPoint que he preparado. Bueno, he preparado un PowerPoint. En realidad la sesión se está grabando y va a quedar alojada tanto en alguna de las secciones de la web del CHAM como en la web del proyecto Resistance, de manera que tal vez eso os relaja un poco de tener que tomar notas, aunque yo creo que puede veniros bien también. Y lo que he hecho básicamente es un PowerPoint que se compone esencialmente de unas cuantas portadas de libros, y lo que quiero compartiros es, bueno, algo que yo a lo largo de los años, aunque hace ya bastante tiempo que dejé de trabajar estas cuestiones, más de 10 años puede decirse, en un momento dado a mí me interesó mucho comprender cómo es que trabajamos los historiadores algo tan elemental como qué es un agente o un sujeto y cómo actúan los sujetos. Y obviamente lo que voy a intentar, de alguna manera, a ver si lo consigo, es enfocar
lo que yo llamo el sentido común del historiador. Los historiadores, sin darnos cuenta, y en general los investigadores, pero los que trabajamos el pasado más claramente, estamos conformados por sentido común, por lo que son ideas más bien de nuestro tiempo. De manera que aunque todos reclamamos que el pasado no hay que verlo de manera presentista, si uno se produce una cierta formación en cuestiones de teoría y metodología, acabamos utilizando el sentido común por encima de todo. De hecho, yo creo que una buena definición de qué es un historiador es decir que es una persona que cuenta con sentido común el pasado. Eso tiene una parte buena porque con sentido común se puede contar al presente el pasado, pero también produce muchos espejismos y lugares comunes que desde mi punto de vista impiden comprender cuestiones de fondo importantes acerca del pasado. Entonces yo durante un tiempo me dediqué a leer teoría social en un momento y en un contexto en el que estaba apareciendo mucha literatura acerca de básicamente un concepto que es el de racionalidad. El predominio de la teoría económica por todas las ciencias sociales ha producido un tipo de escenario que asume que las personas actúan o actuamos de una determinada manera. Y esto, en el campo de la teoría económica, de la microeconomía, ha producido una literatura ingente y al mismo tiempo muy valorada. Hay varios premios Nobel de economía que lo son por haber reflexionado sobre racionalidad en determinados tipos de contextos no históricos normalmente. Y hay una clarísima hegemonía que todavía perdura de la comprensión de lo que es la racionalidad. Pero en cambio hay toda una literatura crítica que tiene la ventaja, desde mi punto de vista, de que enfoca los problemas de una manera mucho más adecuada para el trabajo de la historia. Reflexionar sobre racionalidad, sobre el problema de las intenciones y sobre la identidad y qué significa eso, puede dar lugar a que una persona dedique toda su vida entera solamente a hacer reflexión. La literatura es prácticamente inabarcable y cada vez, digamos, implica a más personas ese tipo de reflexiones, pero no hace falta convertirse en un científico social, en un sociólogo de la acción, y es a lo que, digamos, yo he intentado hacer un poco el puente. Yo me mantengo como un historiador que me interesa hacer mi trabajo bien, pero he intentado estar al día y sobre todo entender el problema de una determinada manera, que es la que intento hoy compartir. No pretendo con ella convencer a nadie, ni se trata tampoco necesariamente, aunque sí, claro, de abrir un debate, por supuesto. Yo lo primero que hago en relación con todo esto es compartirlo, porque creo que simplemente por lo siguiente, para empezar porque yo trabajo así. Yo he dejado de leer sobre estas cuestiones, ahora a veces leo cosas, pues voy a poner algunos textos que son bastante recientes, pero para mí es un asunto, no voy a decir resuelto, simplemente es que yo trabajo de esta manera. Y como trabajo de esta manera, pues me parece interesante compartirla por si sirve a otros para pensar más críticamente acerca de una serie de lugares comunes, ¿vale? Que voy pasando a por ellos para llegar a donde quiero llegar. El primer sentido común del historiador es el funcionalismo. ¿Qué es el funcionalismo? Bueno, el funcionalismo es una forma de entender los procesos sociales, por lo tanto los procesos históricos, en los que un fenómeno macro, como por ejemplo la religión, si se entiende que la religión tiene una función dada en un orden de cosas, en un orden histórico, se asume también que los sujetos y los individuos actúan cumpliendo esa misma función. Es decir, por una parte, todas las instituciones, todos los acontecimientos históricos cumplen una función, vamos a decir. Pero eso no significa que quienes lo viven entiendan que esa es la función que tiene, por ejemplo, una institución. Y esto, bueno, nos remite a un clásico de la teoría social como Durkheim, que dejó bastante claro que una cosa es una explicación de tipo funcional, como la que él hacía de la religión. Él decía, la religión es una instancia, una dimensión social que produce cohesión. Produce cohesión en la sociedad. La palabra religión misma viene de religio, religar, junta,
Pero, claro, pero en cambio los creyentes no actúan por ese motivo. Ellos no son religiosos o tienen creencias porque eso contribuya, porque crean que es bueno que exista una religión para religar y para cohesionar un orden social. Los creyentes creen porque quieren salvarse, es decir, creen porque creen. Creer es la actitud micro que reproduce, y esto es lo importante en el argumento de Durkheim, es la sensación que tienen los creyentes de que se van a salvar, lo que hace que las religiones existan y se reproduzcan. Sin embargo, a escala macro, el fenómeno religioso cumple una función social que no coincide con lo que los individuos piensan que están haciendo cuando, digamos, practican su sentimiento religioso. De manera que, por un lado, tenemos explicaciones y por otro tenemos motivaciones. Y el funcionalismo tiene la desgracia de que, como explicación, encima coge el tipo de explicación más débil que hay en ciencias sociales, que es la explicación de tipo funcional o finalista. Las explicaciones más fuertes en ciencias sociales son las de tipo causal, qué es lo que causa, qué es lo que explica un fenómeno. En cambio, las más débiles son las que explican un fenómeno por la función que cumple, por el fin, digamos, por el fin al que da lugar, ¿no? Porque eso facilita mucho imágenes muy teleológicas. Pues un acontecimiento tiene lugar porque así, gracias a él, tuvo lugar otra cosa. Claro, esto es una explicación, pero es la más débil. Lo fundamental, en cualquier caso, es que conviene distinguir macrocausas de microconductas. Macro de lo micro. Bueno, algo muy elemental que, sin embargo, desde mi punto de vista, está en la cabeza de los historiadores mezclar. O, por lo menos, esa ha sido mi experiencia a lo largo del tiempo. Pero hay más. El siguiente problema que tenemos es de tipo más bien metodológico. Y es que los historiadores asumimos normalmente, igual que cualquier científico social, que las personas tenemos intenciones al actuar. Obviamente, ¿qué intención tiene una persona que cree? La intención de salvarse, de manera que asumimos que, en efecto, todos los individuos, todos los sujetos, nos movemos por intenciones. Perfecto. El problema es que las intenciones son imposibles de comprobar empíricamente. No existe ningún dato fiable al 100% de las intenciones de nadie. Las intenciones están en la cabeza de las personas, si es que están. Vamos a suponer que lo están. Perfecto. Pues las intenciones motivan y mueven a los sujetos. Ya tenemos una teoría de la acción. Muy interesante. Bien, ¿cómo comprobamos una intención? No se pueden comprobar las intenciones. Lo único que hay son los trazos de las acciones de las personas. Lo que hay son, digamos, acciones, para empezar. Es decir, los individuos actúan. Perfecto. Y cuando actúan dejan un rastro, ¿no? Norman, vamos a suponer que dejan un rastro documental. Si el rastro que dejan es documental, por lo menos los historiadores solo trabajamos con trazos documentales, incluida la historia oral o la arqueología, digamos que todos son documentos, todos son, incluso podemos ir más radicales y decir que detrás de todo resto del pasado, incluido un cuadro, siempre hay un texto, porque aquí viene la clave, lo único que podemos hacer en relación con los actos de los individuos, sean y de los colectivos, es leerlas. Es decir, hay una tarea evidente de interpretación. La interpretación es todo un mundo en el que yo hoy no me voy a meter, pero daría para una sesión completa sobre hermenéutica. Bueno, perdonad que no os he dicho, ahora voy a entrar en esto un poco, pero ¿por qué pongo estas dos portadas? Pues una de ellas, porque todo el trabajo del historiador tiene que ver siempre con la hermenéutica, tiene que ver con la interpretación de los textos, y el problema de la interpretación, en fin, como deja bien claro Gadamer, es que la interpretación tiene dos comunidades de sentido, dos lugares de significado, dos contextos, el del contexto en el que tiene lugar la acción y el del contexto en el que el observador la observa. Las dos cosas son sometimientos a interpretación. Toda acción, todo acto es interpretado, para empezar, por el propio sujeto que la hace, que también interpreta sus propios actos. Pero si él no nos interesa, está claro que quienes le rodean, el mundo en el que vive, el contexto, que es, digamos, el término aquí clave o la categoría aquí clave, el contexto
da significado a los acontecimientos que tienen lugar, les da significado. Y después el observador en la distancia les da también significado a partir de los parámetros de valoración y de interpretación que son propios de su contexto, de su época, de como sea. De manera que tenemos unas lógicas más o menos complicadas de contextos y de procesos interpretativos. A esto además tenemos que añadirle que no hay que confundir aquí algo muy elemental de que por un lado están las acciones y por otro están las palabras. Pues si os he puesto este portada del libro de Bocardo, creo que porque está en castellano y merece la pena ser leído, sobre todo su texto, el del propio Bocardo, es porque obviamente tenemos todo una tradición de un llamado giro lingüístico, pues que argumenta que hablar es una acción y que es la acción quizá más abundante, más socialmente difusa, más generalizada que hacemos los humanos. Y pensar que no, es que estos son palabras, y en cambio luego están los actos, es una forma un poco torpe de tratar el asunto, cuando en realidad lo que tenemos es un mundo todo de actos, pero todos mediados por el lenguaje, y por lo tanto todos sometidos a interpretación. De manera que las intenciones de alguien, es bien sencillo esta parte, si la vemos de este lado, pueden existir, y no, nadie lo duda, pero para empezar sus propias palabras pueden ser de poca fiabilidad para conocer sus intenciones. ¿Cuántas veces no decimos la verdad o qué es verdad? Dicho de esta manera, ¿no? Es decir, lo que nos queda de las acciones solo podemos interpretarlo ya. Y entonces las intenciones tenemos que no dejarlas de lado, pero sí partir de la comprensión de que no estamos más que imputándolas. Y solo así podemos llegar a entender cosas, que ahora vamos a ellas. Y es ¿no? El segundo sentido común, que se trata de poner un poco en cuestión después del funcionalismo, es el utilitarismo. Y bueno, esto nos puede parecer un poco... Yo realmente creo que esta es la clave de todo y el sentido común más integrado en el trabajo de cualquier investigador, de cualquier ciudadano. Y es que asumimos que todos actuamos de una manera, los humanos, que es, bueno, por ponerlo, lo podemos decir muy en bruto o lo podemos decir en más bonito. Calculamos costes sobre beneficio, le diría en plan un economista, pero de una manera más, digamos, elemental filosófica. Establecemos una relación entre medios y fines. Queremos conseguir algo y vemos si nos merece la pena o no el esfuerzo, o si vamos a salir ganando o perdiendo. Y nunca hacemos cosas en las que creemos que vamos a salir perdiendo. Bueno, esto es un lugar común, esto es un sentido común. Tiene un fundamento, sin duda. Bueno, de aquí vienen los premios Nobel de economía, de este fundamento tan elemental de la microeconomía, que se le denomina, digamos en el argot, racionalidad limitada o estrecha, o bounded or thin en inglés. Y claro, vamos a ver ahora por qué se la llama así, porque es que hay una que no es estrecha y que no es limitada, pero en cambio estamos metidos en ella. Y el problema es que, aunque creamos que nosotros no tenemos que saber microeconomía, ni nos interesa lo que digan los economistas, y no hace falta ser ningún experto, hay un sentido común y ese lo asumimos, no lo reflexionamos. Pero hay unos presupuestos muy fuertes cuando uno piensa de esa manera, piensa que las personas actuamos para conseguir cosas. La primera es que se supone que hay un individuo que además es un individuo autorreferencial. Es decir, que él es el mejor juez de sus propias preferencias. Él sabe lo que quiere y sabe lo que cuestan las cosas. Bueno, a partir de ahí empiezan los problemas, ¿no? Para la ciencia económica que han dado lugar pues, a todos los premios Nobel, fundamentalmente con el problema de los límites de la información, las informaciones imperfectas, los llamados costes de transacción, de los intercambios, que hay una serie de costes que tienen que ver con el mundo del derecho. Hay costes que no están solo en la producción, digamos, sino también en el intercambio y, por lo tanto, en la toma de conciencia de un actor de que puede o no puede hacer algo por el coste que ello va a tener. Esto ha dado lugar a la gran oleada de literaturas llamada neoinstitucional sobre las instituciones y cómo las instituciones operan constriñendo o facilitando las acciones de los sujetos, los cálculos de los sujetos maximizadores, que es lo que asume el utilitarismo. Y
cualquier investigador que yo he conocido a lo largo del tiempo que se dedica al pasado, esto, sin darse cuenta, lo está aplicando cada mañana. Entonces, lo interesante de esto, bueno, digamos, pero esto no es lo que explica, ¿no? Es que en los últimos 20, 25 años, o 15 o 10, ha aparecido toda una enorme literatura teórica y cada vez más histórica acerca de lo que se llama la teoría de las emociones, bien, aquí os pongo un ejemplo de un libro fantástico de Martha Nussbaum sobre emociones políticas, que quizás son las que por el tipo de investigación que solemos hacer nos importan más. Pero claro, mirad el subtítulo del libro que ya habla bastante, ¿no? ¿Por qué el amor es importante para la justicia? Bueno, pues si el amor es importante para la justicia, entonces la teoría económica tiene un problema, porque es posible explicar el amor en términos instrumentales. Es posible explicar la conversión religiosa en términos instrumentales. O uno puede decir, o llegado el caso, ¿no? Como en la novela de Dostoyevsky, ¿no? El idiota, he tramado un maquiavélico plan, volverme loco. ¿Puede uno tomar la decisión de volverse loco? ¿Puede uno tomar la decisión de enamorarse? ¿Puede uno tomar la decisión? Estas son las preguntas elementales a las que ha tenido que responder la teoría microeconómica y ha producido premios Nobel, nada menos, en el intento de responder a estas preguntas. Porque es que es posible, desde la racionalidad limitada y estrecha, es posible explicar el amor, es posible explicar la conversión religiosa, es posible explicar también la conversión ideológica, es posible explicar el compromiso ilimitado con algo. Pero al final lo que hay que hacer son fórmulas econométricas, cargadas de matemáticas, para poder dar cuenta empíricamente de que se ha sucedido. Hay que llevar a un laboratorio lo que son en realidad fenómenos sociales que hacemos todos los días, no sé, uno no se enamora cada mañana, pero son muy humanos y necesitan a lo mejor un enfoque más sencillo para empezar. Sobre todo, ¿cuánto se pierde de la realidad si se mira solamente en términos estrechos la racionalidad? Esta es la cuestión que me anima a mí hace tiempo a empezar a pensar. Claro, y yo entro, pues, por ejemplo, con textos como este, ¿no? Cuidado, cuidado. Las emociones, claro que tienen una componente estrecha de cálculo, de coste-beneficio, de medios fines. Este texto de Bailey, de este antropólogo, se dedica justo a tratar los usos tácticos de las pasiones, ¿no? De las emociones, de los sentimientos. Es decir, yo me enfado y me monto una rabieta y consigo que me compren un bocadillo, ¿no? Mi madre desde bien pequeño. Es decir, las emociones se usan tácticamente y lo sabemos todos que vivimos en un mundo en el que interactuamos emocionalmente. Pero, en cambio, es mucho más difícil asumir que pueden tener un uso estratégico. La diferencia, así de la ciencia militar, ¿no? La distinción es fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre la táctica y la estrategia? Bueno, tiene que ver fundamentalmente con algo que para los historiadores es el centro supuesto de nuestra atención, el tiempo. Cuando una táctica tiene una visión de largo plazo, tiempo, se puede decir que hablamos de una estrategia. Pero cuidado, esto es lo que vuelve muy difícil para la teoría económica reducir toda la acción humana a racionalidad instrumental, porque en el momento en el que estamos colocando la variable tiempo y implica, por lo tanto, acciones repetidas de tipo emocional, primero el sujeto tiene que estar en disposición de ponerlas en acción y en uso cada vez, pero también tiene que prever los efectos. ¿Y es posible prever los efectos del odio, por ejemplo, como emoción? Bueno, el odio como emoción puede, en términos tácticos, servir para cosas, pero convertido en una práctica usual, ¿qué efectos tiene? ¿Lo podemos prever? Si no se pueden prever los efectos de los actos, no hay racionalidad instrumental. La racionalidad instrumental asume que uno toma una decisión hoy y después se va a beneficiar dentro de un tiempo. Puede ser 10 minutos, pero puede ser 10 años. Bien, entonces, está claro que podemos buscar una racionalidad alternativa a las emociones,
Pero no se trata de eso. Yo no me he interesado en este mundo por la teoría de las emociones. Me he encontrado con la teoría de las emociones cuando el problema para mí estaba tratado ya de otra manera, porque no se trata de explicar por un lado las emociones y por otro los cálculos que uno hace mentales o digamos racionales, calculados, económicos, pragmáticos. Esto es una mala comprensión del asunto. Todo tiene una implicación a lo mejor emocional, todo lo que hacemos, y a la inversa. En todo también puede existir el cálculo. Entonces, necesitamos un marco en el que quepa todo esto. Y el marco está. Lo que pasa es que no está en un libro de oro puesto, como en cambio uno se encontraría la teoría y el utilitarismo como está en la mayor parte de los libros de economía y de microeconomía. Es más el trabajo que hay que hacer y yo, bueno, lo que voy a hacer ahora, a partir de ahora, en el resto de lo que os cuento, es intentar llevaros cómo yo he llegado a una cierta comprensión que creo que es interesante para los historiadores. Bueno, por ejemplo, también para empezar, por algo tan elemental como que el concepto de interés es un concepto histórico. Es decir, en el siglo XVI comienzos existía el interés, pero el concepto moderno de interés no se puede datar de antes de finales del siglo XVII. Esto es una cosa interesante, debería dar lugar a discusiones. Hay un planteamiento, podría haber un planteamiento ultrahistoricista que dijera, pues si entonces no existía el concepto de interés individual particular, privado, pues entonces es que los sujetos, los individuos no actuaban con interés. Bueno, esto evidentemente no es el tipo de planteamiento que hoy asumiríamos, porque podemos entender que los sujetos se mueven por interés, pero cuidado, no deja de ser una cuestión histórica interesante cómo se mueven por interés los sujetos en el barroco o en el Renacimiento o sobre todo en la Edad Media. Cuando no existe una categoría conceptual fuerte de interés en su cultura. Está claro que alguna influencia tiene que tener esa ausencia. Este tipo de preguntas son preguntas para el historiador. Así que ya solo para eso, bueno, pues también es más interesante todavía si se lee este libro de Albert Hirschman, que es un personaje interesante porque no era un historiador. Y a menudo sucede que uno se encuentra con teóricos sociales que hacen buenos libros de historia. Y él hizo un libro que no es para nada el mejor que se ha escrito sobre el tema, pero en cambio sí es un texto pionero y lo que me interesa es simplemente contaros rápidamente de dónde le vino la idea. Albert Hirschman es un economista implicado críticamente en las políticas norteamericanas de desarrollo en los países latinoamericanos en los años 50 y sobre todo 60. Él formaba parte de las grandes comisiones que iban a Brasil, a Colombia, a plantear cómo establecer el desarrollo, pero su postura siempre era muy crítica. Y en un momento dado descubrió que había un problema cultural. Que había un problema cultural en la manera en la que en la América Latina se trataba de poner en marcha el desarrollo económico. Y entonces decidió tratar de contar una genealogía de dónde venía la idea de una economía capitalista metida en el alma de las personas. Es decir, un individuo que te mueves por el interés particular, intentando maximizar costes, beneficios, etcétera, etcétera. Y entonces, por eso a su libro lo tituló Argumentos políticos a favor del capitalismo antes de su triunfo, porque lo que cuenta es un debate de finales del 17 y comienzos del 18 en el que surge el concepto de interés en debates de filosofía moral en torno de argumentos muy fuertes de época que yo creo que deberían resonar mucho más en nosotros de lo que nos creemos, porque en aquella época realmente las guerras de religión, digamos que, hablando claro, el integrismo religioso estaba produciendo tanto caos social y tanto desbarajuste moral que parecía que el mundo iba hacia el desastre. Y entonces los filósofos morales en sus discusiones empiezan a identificar en las actividades, sobre todo de los comerciantes, una forma de pasión, que la llaman la pasión fría, que termina siendo lo que hoy entendemos como interés. Bueno, no es lo que hoy me centra en absoluto, pero una historia conceptual de las categorías que usamos es también una tarea que los historiadores podemos acometer. A mí me interesa, en cambio, fundamentalmente entender que el interés en su origen era entendido como una emoción. Esto lo primero. Bueno, evidentemente hemos heredado
por la propia ilustración, una imagen totalmente dicotómica, por un lado el interés y por otro las emociones, lo racional y lo irracional, que no solamente no es como funciona en la práctica, pero que en cambio nos produce muchos espejismos, ¿no? Pero la cosa va más allá, porque es muy habitual en los historiadores entender de manera tan funcionalista y al mismo tiempo tan instrumental las acciones humanas, que uno se encuentra textos abundantes en los que la paz es funcional a los poderes y la guerra también. Bueno, pues muy bien. Es posible que empíricamente, digamos, históricamente y en contextos X o Y, la guerra sea también perfectamente funcional a un orden de cosas, pero interesantemente tenemos una tradición historiográfica que no puede contar las cosas así y que las ha contado casi al revés. Y sobre todo que lo que me interesaría aquí es que se vieran las contradicciones que no queremos ver de cómo operamos cuando utilizamos tanto funcionalismo y tanto utilitarismo. Por ejemplo, está este texto de Thomas Schelling. Thomas Schelling es un premio Nobel. Y su argumento es que el conflicto también se puede ver de manera estratégica. Es decir, esto se ha utilizado en España, en la prensa, para hablar del problema en el País Vasco, cuando hace unas décadas, ¿no? Es que en realidad el mundo Abertzale busca el conflicto porque su estrategia es el conflicto. O sea, el conflicto, en lugar de ser la expresión de unas discrepancias de puntos de vista, resulta que es ella misma también una estrategia. Y no busca más fin que el propio conflicto. En el momento en el que los medios y los fines se confunden, la teoría se está empezando a llevar ella misma a sus propias contradicciones. Es que en el caso de histórico, lo que tenemos es una tradición muy fuerte, la de la historia social, que arranca de Marc Bloch y que interpreta el feudalismo, la Edad Media, como un mundo en el que la guerra era un factor, por un lado, imparable prácticamente, ¿no?, para la nobleza de la época, pero en cambio completamente disfuncional. De hecho, toda la trayectoria historiográfica que hemos tenido que vivir los últimos medio siglo prácticamente arranca de una interpretación del trabajo de Bloch en el que se asume que los conflictos internos de la nobleza son tan endémicos y tan imparables que producen anarquía, frente a la cual hay que establecer un orden que es el que va a poner en marcha la monarquía francesa sobre todo, y a partir de ahí tenemos la construcción de un orden monárquico que va a terminar siendo el Estado centralizado, el Estado moderno, y ya te han contado la historia en 2 frases, pero claro, este argumento es el contrario de esas maneras tan habituales que tenemos de contar el pasado, en el que si hay paz es que lo quieren los poderes dominantes, y si hay guerra también. Bueno, las dos cosas no pueden ser, siempre. Digamos, ¿no? Sobre todo la pregunta de si es eficiente o no eficiente la guerra es la que tiene el utilitarismo debajo. Y no, tampoco necesito extenderme mucho más aquí, pero en cambio sí contaros que hay otra interpretación diferente del mundo medieval, mucho más marginada, mucho más marginal, no tiene por qué ser mejor, pero en cambio sí se toma más en serio la cuestión de que si la nobleza utiliza la guerra como su mecanismo de reproducción, entonces la guerra y la violencia claramente son inherentes a ese mundo, pero entonces no tienen por qué producir anarquía. Es que a lo mejor la violencia medieval no busca eficiencia, no busca reproducir un orden de cosas. A lo mejor la guerra medieval o la violencia intestina de la nobleza tiene que ver con otras cuestiones. Tiene que ver con un orden que, para empezar, no asume el monopolio de la violencia en manos de una autoridad legítima, sino que distribuye socialmente la violencia, pero cuidado, no solo entre los nobles, también entre los campesinos o las comunidades campesinas, pero en cambio Brunner, que es este autor, deja claro que esa violencia está sujeta a normas. Es que ese es el problema que tenemos nosotros, que creemos que la violencia es una cosa que hay que despreciar
en cualquiera de sus manifestaciones, porque son todas exactamente igual de ilegítimas, no hay que estudiarla más que para denigrarla, en lugar de entender que a lo mejor en cada orden social ocupa un lugar diferente y que ha habido órdenes antes del siglo XVIII en todo el mundo, no solo en Europa, en los que la violencia ha tenido una cierta legitimidad. ¿Cuál? Bueno, sea la que sea, implica que hay normas. Incluso podríamos decir más, rituales de la norma. Estamos entrando en el terreno de las instituciones, pero en lugar de estar entrando en él, entendiendo las instituciones como constricciones o como oportunidades, es decir, de forma nuevamente estratégica, instrumental, funcional, a lo mejor las normas son otra cosa y tienen su propia racionalidad. Bueno, yo llegué aquí y sentí un primer alivio porque siempre me han gustado mucho las instituciones, porque creo que los historiadores trabajamos con ellas todo el tiempo, sin parar. El problema que tenemos es que no sabemos muy bien, es decir, es un sentido común, metasentido común. Instituciones son las instituciones, no les damos ni una vuelta. ¿Qué significa? Damos por hecho que las instituciones suelen ser las políticas, suelen ser también algunas económicas y no nos preguntamos por qué las llamamos así, pero sobre todo, entender que las instituciones tienen su propia racionalidad es, a mí, en su momento, me abrió la puerta a decir, hay una racionalidad que es de las instituciones. Y entonces esta es instrumental, no es instrumental. Bueno, vamos a llegar ahora a ello. Antes me permitís un segundín solamente que ponga en cuestión, además de que las instituciones tengan que ser instrumentales y funcionales, también que tengamos que partir siempre de los individuos. Es cierto que los historiadores, muchos historiadores y en general los investigadores, tenemos visiones muy de los grupos, ¿no? Pero los tratamos como a individuos. Cuando cogemos a una clase, a un grupo, estoy trabajando a las monjas en realidad el monasterio es una unidad, siempre estamos viendo individuos. Y entonces hay un problema aquí que hay que entender, que es que tiene que ver nuevamente con nuestro sentido común. Y bueno, aquí, digamos, es donde yo más dejo abierto el campo y tengo menos que opinar, porque sí me parece perfectamente legítimo asumir que uno estudia siempre individuos, porque detrás de los grupos hay individuos, detrás de las instituciones hay individuos. Al fin y al cabo, como humanos que somos, siempre vemos humanos, ¿no? Sí, claro, pero alguien diría, pero es que es una manera demasiado de hoy, ver al humano como un individuo. Esto es lo primero que hay que asumir, que somos los habitantes del mundo de los últimos 200 años, los que vemos siempre individuos. Y el individualismo metodológico es una apuesta por el método, por entender que lo que me interesan son los individuos y quiero explicarlos, y quiero analizarlos. Esto es perfectamente legítimo. Es mucho menos, digamos, desde mi punto de vista, es mucho más emborronador y distorsionador lo que se conoce como individualismo epistemológico, que es yo asumo que hay individuos, los explico de manera individual y los explico por una teoría de tipo individualista, a su vez, que es el utilitarismo y el funcionalismo. Es que yo empiezo por el individuo y termino por él. Y no me interesa nada más, aunque diga que no. Cuidado, esto vale igual para los grupos y para los colectivos. Me interesan las clases y entonces yo las clases las explico, las doy por hechas, existen, me interesa explicarlas en sí mismas y contar cómo operan ellas mismas. No me interesa, digamos, nada más. Bueno, pues como mínimo, hay una perspectiva histórica que asumir aquí, como la de Hirschman que os he puesto antes, y es que el individuo también es un producto histórico, o sea, también tiene unos 200 y pico años la idea de que existe un sujeto que es ante todo individual, por encima de todo individual, y se parte del individuo para construir los colectivos, y de ahí arrancan las teorías contractualistas y todo lo que usted quiera del mundo moderno y la sociología moderna en parte también, pero sobre todo la teoría económica moderna, pero bueno, no deja de ser interesante que hay periodos anteriores en la historia y en cualquier parte del mundo, hasta bien entrado el siglo XX, culturas en las cuales el individuo ocupa un lugar a menudo marginal y si no, secundario, pero en cualquier caso distinto del supuesto de que se trata de un individuo racional, etcétera, etcétera. Pero hay más,
Porque más allá de un enfoque histórico, también hay una manera de no ser individualista epistemológico. Y es entender que aunque te interese el individuo y veas sus acciones, a lo mejor la manera de explicar al individuo no tiene por qué ser a través de un enfoque de tipo individualista. Uno puede explicar al individuo desde un enfoque que no lo sea. Y ese que no lo sea, ¿qué quiere decir? Bueno, fundamentalmente que un individuo siempre está metido en alguna trama de significados que no los ha creado él. Hay una trama de valores, de palabras, de identidades de las que forma parte. Y a lo mejor esas son las que explican que sea un individuo. Incluso en el caso del individuo que cree él mismo que lo es y que no pertenece a ningún grupo y que hace lo que le da la gana. Yo soy yo me determino a mí mismo, yo no creo en nada, yo solo me creo a mí, si es que me creo, que a lo mejor ni me creo a mí mismo, pero bien, el caso es que yo no formo parte de, no compro ningún producto del mercado acerca de quiénes somos, no me siento español. Esto también implica un grupo que tiene unos referentes y unos valores. El individualista radical también forma parte de un grupo. Yo os he puesto un texto que hice hace tiempo, aquí pues hay que echarle un ojo porque tiene toda una reflexión sobre cómo el individualista también es un miembro de un grupo muy particular, porque en lugar de valorar lo que le une con los que son como él, desprecia lo que le une a los que son como él, porque asume que nadie es como él. Pero no deja, sin embargo, y esto es lo que permite, ¿no? Una cosa es lo que un sujeto dice de sí mismo, otra cosa es lo que otros dicen de él. Bueno, estamos empezando a entrar en donde yo empecé a pensar. Y empecé a pensar y me topé con un magnífico libro, tan desconocido que es inencontrable, en el que estaba resuelta la manera en la que yo después me dedicaba a trabajar sobre esto. Este libro se llama Racionalidad en Economía, o sea, no os lo recomiendo para leerlo de hoy para mañana, si es que lo encontráis, pero cuidado, el autor no es un señor marginal, porque se ha dedicado después a hacer una crítica a las teorías de juegos, y tiene este librito que os he puesto aquí, que lo escribe nada menos que con un tal Varoufakis, que sí os sonará muchísimo más. O sea, es un economista radical considerado de los valiosos, ¿no? Pero obviamente toda esa literatura que yo me descubrí en ese momento era una literatura crítica con las teorías que se llaman de la elección racional, es decir, con la racionalidad estrecha. La racionalidad estrecha o limitada da lugar a un enfoque teórico que es el de elección, ¿no? Por parte de los sujetos de los individuos. Y bueno, tenéis este librito bastante bien planteado de una buena autora que a mí me gusta, que sale luego, Margaret Thatcher, que define, ¿no? Que hace digamos, palabreo así latinajo gracioso. Y dice, bueno, vamos a ver, si queremos entender qué es un sujeto, tenemos que juntar por lo menos 3 dimensiones. El homo economicus, el homo sociologicus y el homo sentius. O sea, un sujeto que por un lado calcula, pero que también sigue normas, pero que también tiene una emocionalidad de tipo expresivo. Y entonces lo que hace Hargreaves Gibbs bastante antes, porque sus libros de los años 80 finales, es teorizar sobre 3 modalidades de racionalidad. Esto es lo que os puedo contar, ¿vale? Lo que voy a contar a partir de ahora y ya voy a terminar. Existe la racionalidad instrumental, es decir, la que contrapone medios a fines, la que calcula costes a beneficios y que tiene una serie de presupuestos a menudo, pero hay otras racionalidades. Hay una racionalidad que él define como procedimental, la palabra no es bonita, pero es la que definiría ese homo sociologicus. ¿Y en qué consiste esta racionalidad? Lo vamos a ver un poco en detalle, pero se trata de la racionalidad de seguir normas. Es que seguir una serie de normas también es una forma de racionalidad, que no maximiza nada, que no pretende conseguir nada más que lo que dice, seguir las normas. Y las normas establecidas, ¿por quién? Bueno, esto es otra discusión que se entra después, ¿no? Pero luego hay otra racionalidad más que él denomina expresiva y que es la que creo que es más importante. En cualquier caso, esto es el arranque de un modelo posible, entiéndase, de unas herramientas
para hacer un tipo de investigación en la que uno rompa con el lugar, digamos, con el sentido común de cómo es que actuamos los sujetos. Y aquí, por cierto, como os podéis imaginar, la racionalidad instrumental nos relaciona con todo el mundo de las luchas políticas y de la economía en general, la procedimental con las instituciones y la expresiva con la emocionalidad de los sujetos. Bueno, bien, en relación con la racionalidad procedimental, bueno, aquí os he hecho el tipo de, ¿no?, de preguntas que hace Harvey Gibbs para reírse un poco del asunto. ¿Qué es más eficiente, bailar sevillanas o muñeiras? Es decir, hay un montón de terrenos en la vida social, un montón de situaciones que son mayoritarias en la vida social, en las que no hay nada que ganar. No existe ventaja, ni yo gano y otro pierde, ni se trata de que así se consigue más de algo, ni esto no merece la pena hacerse porque implica mucho esfuerzo. Hay una racionalidad que es simplemente seguir pautas comunes de acción. ¿Y qué significa esto? Bueno, tiene que ver con la arbitrariedad, con el valor de las convenciones, con esta anécdota que supongo que habéis escuchado más de una vez, del teclado de las máquinas de escribir, que se dispuso de una manera por una equivocación, que no era la más eficiente. Se estuvo estudiando un teclado que fuese el que más energía ahorraba para las manos y el que producía la relación entre la mirada, la vista, la cabeza y el proceso de escritura más eficiente. Pero por un error en la máquina primera que se hizo en Holanda, se cambió y se hizo el famoso teclado QWERTY, que no es el más eficiente. Bueno, no se ha conseguido cambiar nunca, por lo menos mientras existieron las máquinas de escribir. Las costumbres no se cambian por tomas de decisiones racionales, normalmente colectivas ni individuales. En cambio, las costumbres producen instituciones. Y la manera adecuada de entender qué es una institución no es más que una convención compartida, un valor compartido acerca de algo. Una institución no es el Ministerio de Justicia de España. Una institución también es el uso de la palabra democracia. Eso es una institución. La manera consensuada que permite a las personas compartir sus actos, hacerlos comunicables y comprensibles. Son instituciones vistas desde la racionalidad procedimental. Y el libro de Mary Douglas más o menos aborda algo que tiene mucho que ver con esto y que es lo que más pierde de vista el historiador, con perdón, y el científico social. Y es que las instituciones no están ahí porque las hacen los poderosos ni los que tienen más para beneficiarse de esto. Es así, empíricamente, es muy posiblemente indudable que hay un uso de las instituciones para que grupos pequeños, bien organizados, consigan una serie de ventajas y promuevan o dificulten la acción de otros. Pero una institución, fundamentalmente lo que define es un grupo grande. Define a todos aquellos que tienen por referente un determinado significado dado a una serie de convenciones compartidas. De manera que lo que hacen las instituciones es que estabilizan las normas, bueno, incluso digamos que las ritualizan, ¿no? Es algo muy básico y muy elemental que ahora se ha entrado en una nueva fase que no voy a entrar aquí porque yo tengo que seguir adelante, que tiene que ver con el imaginario de los comunes, los bienes comunes, la lógica de todo aquello que no es apropiable de manera privada por nadie. Es patrimonializable, tal vez, algunas cosas, pero seguimos sabiendo que el aire, el agua no son, digamos, todo el aire de momento, no es privatizable y hay muchos, y que lo que más producimos los humanos somos bienes públicos y bienes comunes, los humanos en sociedad. Estudiar las instituciones así, entendiéndolas como marcos que definen y estabilizan las normas compartidas por mayorías, entonces es fácil, veremos, colocar ahí la racionalidad instrumental después. Pero la operación, al contrario, no nos lleva a ningún lugar. Las instituciones no pertenecen a nadie, pero no pueden pertenecer a nadie. Pero sobre todo no pueden estar, a lo mejor pueden estar apropiadas siempre habrá alguien que lo cuestiona. Una institución, por definición, es una identidad colectiva en realidad, lo que está definiendo. Bueno, otra cosa más, que es el último sentido común, y ya estoy entrando en la parte final del historiador, que para mí ha sido clave distinguir, y esto es lo que me ha permitido quedarme en paz cuando yo trabajo
acerca del pasado, esto es lo que veo, lo que tenéis delante. Faltan cosas que vienen luego, pero la clave está aquí, en algo muy elemental. Y es que la identidad no se puede elegir. Vamos a ir a ello ahora, ¿no? Existe literatura que lo propone. Aquí os he puesto un buen libro reciente de un economista oriental, pues muy reputado porque ha escrito un libro que argumenta que la identidad se elige. Bueno, muy bien. En principio, el planteamiento al que yo os voy a llevar es uno en el que la identidad es una cosa sobre la que se opera muy poco. Existe una parte, una dimensión de la identidad que es la autoidentificación y es cómo yo me veo a mí mismo. Pero esa parte es muy pequeña de lo que soy yo, porque lo que yo soy no depende ante todo de lo que yo decida. En cambio, esto es lo que complejiza el trabajo del historiador, es que las acciones que yo hago siempre tienen racionalizaciones ex post que yo hago, por las cuales yo explico mis propios actos en relación a cómo yo me veo a mí mismo. Esto, nuevamente, como os decía al principio, está sometido a interpretación por parte posiblemente de otros, necesariamente de otros, y la clave está en esa otra parte, es decir, en quién interpreta lo que yo hago y no lo que yo diga de mí. Pero más importante que todo esto, es más elemental, es que los historiadores tendemos, bueno, yo esto me lo encuentro cotidianamente, a confundir una identidad con un grupo clasificado. Y aquí es donde donde desde luego hacemos el esfuerzo mínimo cuando debería ser el máximo. No tiene nada que ver que mi hijo sea un estudiante, que es su estatus y por lo tanto depende de un orden clasificatorio, es un estudiante, con que él se vea a sí mismo como un estudiante y que su mundo le señale a él como tal. Por ejemplo, su mundo de amigos. Su identidad no es la de un estudiante, por lo menos de momento, acaba de empezar la carrera y desde luego su identidad no es de estudiante, pero en cambio es un estudiante. Esta separación, bueno, que se produce a distintos niveles otra vez, como lo que os contaba al principio, porque no solamente se da en relación con el observador. Yo veo a mi hijo, ¿no? Por un lado, como un estudiante clasificado como tal en el orden actual, porque está matriculado en una universidad, pero en cambio distingo eso y digo, pero es que él no se siente así. Y sobre todo su mundo no le ve de esa manera. Qué interesante. Ya, pero es que eso sucede no solo por mí como observador, sino también dentro de las acciones de los sujetos. Los sujetos entre ellos también perciben esas distinciones y ese es el fundamento de un orden social. Un orden social no es más que la compleja relación entre clasificaciones e identidades. Y ahora lo vamos a intentar ver en un modelo de funcionamiento. Todos son luchas por el reconocimiento. Es decir, no existe ningún orden social en el que las clasificaciones coincidan con las identidades. Y el diferencial entre cómo el orden define a los sujetos y cómo ellos se definen entre sí, a sí mismos, es lo que produce las luchas de cualquier sistema social. Podríamos decir, y perdonad que aquí dejo de ser historiador por un momento, añadiría siempre, depende, y bajo qué condiciones eso es así, ¿no? Bien, en cualquier caso, una identidad no se puede elegir. Más todavía, cuando trabajamos las identidades o asumimos, porque se nos ha metido esta palabra en el trabajo y estamos utilizándola muy, creo yo, abundantemente desde hace 25 años, en realidad estamos hablando de cosas que son objetivas y cosas que son subjetivas, de niveles y niveles, pero hay una cosa que no solemos hacer de punto de partida y esto es más bien metodología. Y es que si uno quiere estudiar a un grupo y le interesa la identidad de, la primera pregunta que se tiene que hacer es ¿a quién odia esta gente? ¿A quién detesta? ¿Con quién no puede? ¿Con quién entiende que nunca? Y por ahí hay que empezar a entender qué es una identidad y nunca por racionalizaciones de cómo un grupo se dice y habla de sí mismo. Por supuesto, tampoco confundiendo a ese grupo con lo que un orden dice de ellos. La nobleza, estos son los nobles o los burgueses, bueno, los comerciantes, ¿no? Ya, pero este sujeto, ¿qué identidad tiene? Primero vamos a ver en qué espacio moral se encuentra y ese espacio moral es el de la alteridad. Primero tiene que haber una exclusión, alguien fuera. ¿Quién está fuera de? Segundo, claro,
uno puede decir, bueno, yo no tengo datos sobre todo esto. Bueno, yo asumo que los datos están siempre. Hay que encontrar dónde están, pero están en la letra pequeña de un tratado de religión raro, están. Siempre existe un imaginario acerca de un otro. Y esto lo que nos permite entender, y aquí os he puesto, digamos, la diapo más cabrona de todas, con perdón, porque he mezclado a un judío represaliable por los nazis con un pronazi, pero es la combinación de estas dos formas de entender. Por un lado, que uno, la identidad, es siempre ante otros. Esto es Levinas. De manera que otros tienen la autoridad, los alter en realidad dicen quién soy yo. Y a su vez yo soy quien soy porque excluyo a algún otro. Esto es una concepción fuertemente política de cómo se construye una identidad que es facilísima de encontrar en cualquier contexto histórico documentado. Me ponéis delante cualquier conflicto de cualquier tipo, bueno, yo por lo menos trabajo así, y os encuentro dónde están las alteridades, dónde está la construcción por exclusión y dónde están los otros diciendo quién es uno. Esto permite una lógica de campo de batalla elemental, fijaos, y no sofisticada, sino elemental, para entender cómo surge el conflicto. Porque un conflicto solo surge por la definición de una identidad donde antes no estaba. Y esa identidad, antes del mundo moderno, en el que las identidades pueden surgir por el cambio social en forma de lo que se denominan nuevas entradas, las identidades en el mundo del antiguo régimen, en el universo del cuerpo político, son siempre relativas a la... Es decir, si yo subo, otro baja. Si yo me convierto en más cercano, otro va a perder el estatus, aunque sea un poco irrelativamente. Y hay unas alteridades en juego muy fuertes que se intentan siempre ordenar jerárquicamente, pero casi nunca se logra sin conflicto. Por eso la justicia está en el centro de todo el antiguo régimen, porque alguien tiene que distribuir lo que no se distribuye fácilmente por sí solo. No se ordena. Y entonces toda identidad es siempre lo que se denomina en teoría social, pero vamos, fractura interpretativa. Alguien rompe con la manera convencional de entender cómo se están haciendo las cosas. Y eso es pura política, al nivel de la relación padre-hijo, de la relación vecino-comunidad local y la relación rey y sus privados. Da exactamente igual en qué nivel nos encontremos, en la metrópoli o en una colonia. Esto es entrar en... Y entonces, bueno, pues entonces ya llegamos a lo que es, en fin, pues lo que a mí me cambió la cabeza, que es leer una forma de trabajar la racionalidad expresiva que empecé a leerla antes de saber que se le daba ese nombre, de racionalidad expresiva. Y es entender la identidad de una determinada manera. La identidad como algo que es constitutivo del sujeto y no el interés, o por decirlo lo más cerca de que, como digamos, el marxismo podría asumir esto, porque hay marxistas que asumen esto, y es que la identidad habría que equipararla con los intereses de largo plazo. Y claro, lo que tiene de interesante para un historiador, visto esto así, es que hablar de intereses a largo plazo es utilizar la variable tiempo. Y la variable tiempo es lo que constituye supuestamente el trabajo de un historiador, que todo lo que tenga que ver con el tiempo es nuestro territorio. Y luego realmente es al que dedicamos poco. Entonces la idea de que haya algo en el sujeto que tiene que ver con el tiempo y la duración y la perduración o el cambio es lo que es el trabajo, en principio, del historiador. Las identidades no están dadas, solo se pueden construir. Y tienen esta característica, ¿no?, de que sin ellas no se puede actuar. ¿Qué significa que sin identidad no se puede actuar? Bueno, pues que sin una percepción de que yo soy yo soy un sujeto, no un individuo necesariamente, pero sí un sujeto, es imposible tomar ninguna determinación de ningún tipo. Ahora bien, la identidad es algo de lo que yo no me doto a mí mismo, sino que más bien depende de dónde estoy y cómo doy significado con otros al mundo. Esto, bueno, lo tenéis en un texto que os voy a poner a continuación, pero ahora quería que conocierais al tipo que a mí me enseñó a pensar así, que es este señor que se llama Alessandro Pizzorno, que es
un filósofo político, podría uno decir, sí, pero también un sociólogo, nada menos que encargado durante los años 50 de estudiar la conciencia de clase de los obreros de la Fiat en Turín. O sea, un tipo que se bajó ahí, ¿no? Se tiró años de su vida haciendo encuestas, trabajando con qué es un obrero visto por él mismo y cómo es que se configura un colectivo, una clase social. Después se fue a Estados Unidos y se dedicó a criticar lo que entonces estaba emergiendo a su alrededor, que son las teorías de la elección racional. Y entonces os he puesto ese texto aquí abajo, que lo tenéis en la red encontrable facilísimamente y descargable, y yo puedo decir con así humildad y tal, que es el texto que más he leído en mi vida con diferencia. Puedo haberlo leído 50 veces y cuando lo vuelvo a leer todavía me doy cuenta de que no he entendido todo lo que tiene y se entiende a la primera. Lo que plantea Alessandro en este texto, que está en inglés publicado en un homenaje a Albert Hirschman, no es casual, es que hay un tipo de situación que no es definida, cuando él escribe este texto, por la tradición sociológica existente. Hay un texto muy famoso del propio Albert Hirschman que se llama Salida, Voz y Lealtad, que intenta explicar cómo se comporta un sujeto cuando empieza a sufrir decepción o tiene problemas con la organización y con el grupo del que forma parte. Y según él, hay tres opciones. Una es la voz, es decir, expresarte críticamente. Otra es la salida, me marcho. Y hay otra que es la lealtad, me quedo. Pero dice Pizzorno, pero hay una más, que no nos la han contado, que es el sujeto que no se va nunca. No me quedo, sino no me quedo es que aunque desaparezca el grupo, yo sigo. Y doy lo que sea porque se mantenga este grupo. Estoy dispuesto a dar la vida. Y si pierdo, da igual, porque si sobrevivo, conmigo sobrevive el grupo. Esto, según Pizzorno, es el fundamento de la identidad y no la rareza. Lo que pasa es que hay situaciones pocas en la vida de una persona en las que uno se coloque ahí. Pero siempre hay la posibilidad de que bajo condiciones uno se coloque en un lugar en el que diga yo por mi familia lo doy todo. Es muy interesante además porque de aquí sale toda una teoría de por qué no existe la posibilidad de privatizar las relaciones personales y es porque el argumento es que todo, ¿no? Como diría Bailey o como diría el propio Pizzorno, todo tiene un precio. Todos tenemos un precio. Todos. Y un buen soborno puede con nosotros, pero nadie pone el mismo precio por las mismas cosas que tengan que ver con las emociones o lo privado, en particular lo suyo, lo íntimo. No puede haber, por lo tanto, un precio medio, no se pueden privatizar. Hay personas que están dispuestos a vender a su mejor amigo por lo que sea, por una novia y tal, y en cambio hay personas que antes darían la vida por perder a un amigo, incluso frente a sus padres o lo que sea. Esto es el problema, ¿no? Digamos. Y entonces, ¿qué es lo que hace Pizzorno? Bueno, lo único que yo quiero contar aquí, ya estoy acabando y perdonad, es la parte brillante de este planteamiento, que al historiador debería interpelarle de una manera radical, y es su crítica a la teoría de la elección racional. La crítica de Pizzorno a la teoría de la elección racional es que los humanos en sociedad hacemos un montón de actos que son económicamente ineficientes, absolutamente costosos y a menudo suicidas también, porque por identidad. ¿Por qué? ¿Y cómo se hace entonces la crítica a la teoría de la elección racional? Pues la teoría de la elección racional, el individualismo, el utilitarismo, el funcionalismo, asumen que hay un individuo y que el individuo toma la decisión hoy de hacer una cosa y se beneficia dentro de 6 años o de 3 meses, pero va a seguir siendo el mismo, porque es lo que asume la teoría. Es un individuo, punto. Sabe quién es el mejor juez de sus propias preferencias. Bueno, pues el argumento de Pizzorno es que hay una modalidad entera de actos humanos que están hechos, diseñados solamente para mantener la sensación de que se va a seguir siendo el mismo en el futuro, en el tiempo, que uno va a tener identidad, va a ser el mismo hoy que dentro de 4 años. Evidentemente, luego la vida te puede llevar a que te lleves el chasco de que ya no eres el mismo y entonces te metiste a pagar una hipoteca
pensando que ibas a tener una familia con hijos y de repente te divorcias y todo eso se te ha caído, pero la identidad existe. Es decir, es el conjunto de actos que yo hago hoy para sentir que voy a ser el mismo. ¿Y qué significa ser el mismo? Significa que otros me van a reconocer como quien era. O sea, me van a seguir manteniendo la misma mirada. Voy a seguir siendo el mismo para. Las acciones expresivas son expresivas, no son expresadas para mí, no las hago ante el espejo, no me pongo como Robert De Niro, me están mirando, are you looking at me, sino que tienen que ser ante terceros, son los otros. Bueno, aquí tenemos Levinas, los que, y evidentemente son actos que tienen mucho que ver con la sensación de amenaza. Y aquí entraría Carl Smith, es decir, con que uno hace actos expresivos cuando tiene la sensación de que los referentes que comparte con un grupo están amenazados, de manera que o hago yo algo por el grupo o el grupo que me estabiliza la imagen de mí como que soy yo desaparece en el tiempo. Esto es lo que Vitsorno llama un círculo de reconocimiento. Y básicamente, bueno, la broma es yo no me llamo, sino que a mí me llaman, lo que dicen los niños. ¿Cómo te llaman, niño? No, yo no me llamo, a mí me llaman. La identidad la dan los grupos que estabilizan los referentes que comparte un individuo y gracias a los cuales se convierte en un sujeto. Hay, por lo tanto, un elemento valorativo, nuevamente interpretativo, que es obviamente de carácter colectivo y comunitario. Esto a todos los que les interese el mundo de lo holístico y digamos, las imágenes colectivas del orden, les vendrá bien, pero en el antiguo régimen esto es el funcionamiento natural y normal de cualquier grupo y de cualquier individuo, por lo tanto. Lo tenemos, digamos, mucho más a huevo. Bien. Visto así, solamente falta entonces por entender que de las tres racionalidades, instrumental, procedimental, expresiva, el orden de predominios es al contrario. La racionalidad predominante en un orden social es de carácter expresivo, aunque no sea la más usual, porque es la que bajo condiciones de amenaza del grupo del que uno cree formar parte, o aunque no lo crea, actúa igual y utiliza los mismos referentes, hay encrucijadas en las cuales va a estar dispuesto a hacer actos expresivos que rompen completamente con cualquier imagen económica de coste-beneficio, incluso de medios fines. La más usual en la vida cotidiana es obviamente la procedimental, porque todos somos seguidores de normas, aunque creamos que no seguimos ninguna. Y esto ya es otro problema. Pero el caso es que las seguimos, las normas no las imponemos nosotros, pero en cambio tampoco las establece el Estado. No son las normas de, también, ¿no? Las de que viene siendo la policía y te pone una multa, sino las que se establecen colectivo, en grupos de los que se forma parte. Y con ellas se construyen identidades. Y a partir de que uno tiene normas fijadas y reproducidas en sus actos, más además la identidad bien definida porque el grupo del que forma parte está bien estabilizado, entonces es cuando se ponen en marcha las acciones de tipo instrumental. Esto es, digamos, el punto de llegada. Os he puesto aquí, de todas maneras, unas imágenes que parece que no tienen nada que ver, pero es solo porque cuando hablamos de un círculo de reconocimiento, vuelve el historiador a tener una ventaja comparativa importante. No se habla necesariamente de comunidades, de círculos de reconocimiento en un sentido horizontal y espacial, también lo son en términos temporales. Maquiavelo tiene un pasaje precioso, no sé, creo que es en los discursos, pero soy muy malo para esas cosas, en el que dice, vuelvo del trabajo y me quito mi toga y me pongo una bata, una túnica, me meto en mi despacho y converso con Platón y con Aristóteles. Y ellos me aconsejan, yo les escucho. Un círculo de reconocimiento puede ser completamente ilusorio, puede ser fantástico, puede estar anclado en la memoria. Los republicanos españoles que se van de España y pierden absolutamente todos los vínculos, todo lo que tenían antes, pero preservan una imagen de lo que han sido los años 30 en España. Eso es un círculo de reconocimiento de sujetos que no están vivos. Pero es que eso se da. Entonces, claro, rastrear esto documentalmente puede parecer como imposible, pero en cambio, leyendo textos de época, yo me he encontrado con situaciones como esta constantemente, sobre todo en las culturas de antiguo régimen, que tienen dar un valor elevadísimo a la tradición y a todo lo que viene de atrás. Bueno,
Entonces, más cosas para ya terminar, y ya sí que estamos en el final. Esto implica, bueno, pues lo que Margaret Archer, que son lecturas mucho más recientes que hago, pues a mí me ha venido a confirmar. Y es esta intuición de que tenemos mal colocada la relación entre el sujeto y la acción. Y la relación, 3 palabras que tenemos un poco mal colocadas. No es que hay sujetos que actúan y que al actuar, digamos, se relacionan, pues no, sino que lo que hay son acciones. Las acciones son las que crean a los sujetos y los crean además en un entramado que es relacional y que por lo tanto produce y reproduce procedimientos. Entonces, a lo mejor si dejamos de ver a los agentes históricos como dados y como que hacen cosas y empezamos a ver que es que las cosas que hacen son lo que los constituye y lo que constituye de ellos son identidades y que las identidades están siempre en un campo de fuerza brutal entre la alteridad y la identidad y en torno de procedimientos, pero sobre todo de actos expresivos, bueno, pues entonces podemos llegar al punto de que nos avale un autor que pues será criticable como cualquiera, pero vamos, un miembro tardío, pero al fin y al cabo miembro de la Escuela de Frankfurt, tiene de alguna forma también procedimentalizado esto en términos analíticos como campo entero. A través de, en este libro, que no lo trata tan directamente, hay otros textos suyos en forma de artículos que ya están, que son aplicaciones, que básicamente, y estoy terminando, esto ya os lo he contado, todas las luchas sociales, todos los conflictos, todos, son reducibles, en el buen sentido de la palabra, a luchas por el reconocimiento. Es decir, se ponen en marcha luchas por el reconocimiento siempre que surge una identidad nueva digamos, por rechazo de otra dada en un orden social, en forma de actos expresivos, siempre, de amigo-enemigo, y a partir de ahí, el orden a ese colectivo que surge lo va a clasificar de una manera que no va a coincidir con la identidad que se está constituyendo. Y eso desata las luchas sociales. Que tanto es así lo de Jónez, que ha llegado lejos, que tiene este libro con Nancy Fraser, pero a su vez Nancy Fraser tiene después otro con Judith Butler, y ha colocado el concepto de reconocimiento en el centro de toda la disputa acerca de las políticas públicas, pero también de la teoría social. Hace 25 años esto no estaba. Ahora resulta que no tenemos claro si las luchas sociales son por hacerse con el poder o si son por obtener reconocimiento. Y claro, son dos maneras muy distintas, posiblemente, como en este libro que tenéis aquí se plantea, combinables, y que de alguna manera también se está hablando de lo mismo con otras palabras. Sí, pero no. No es lo mismo un reconocimiento que el poder. Son cosas distintas. Implica toda una lógica muy compleja que daría para otro día y la voy a hacer si doy una sesión a lo mejor sobre pensar históricamente el orden de qué sucede cuando un grupo obtiene reconocimiento y qué sucede cuando un grupo, una identidad colectiva, no lo obtiene. Porque los dispositivos que se ponen en marcha de tipo político son muy distintos y sobre esto tenemos muy poco teorizado. Bueno, aquí hay unos textos míos en los que yo he trabajado estas cosas y simplemente que sepáis que es que yo me he dedicado a escribir algo y lo he tratado para el campesinado, para el mundo de las comunidades, para los conflictos en el campo y también para los conflictos en la ciudad en el antiguo régimen. Son textos de hace tiempo. Ahora, de alguna manera, sofisticaría y tal vez refinaría y tal vez aclararía cómo es lo que yo trabajo en relación con esto, pero la base es esta y, bueno, pues esto es lo que os quería contar. Y ahora me vuelvo otra vez con vosotros y, bueno, tenemos aquí un rato para lo que os sugiera, os haya sugerido esto, si os ha sugerido o cualquier tipo de comentario. Muchas gracias. Bueno, no sé cómo vas a distribuir un poco las opiniones. Realmente agradecido, ha sido un hermoso recorrido, Pablo. Abre muchísimas preguntas. En el fondo,
has tomado a Maquiavelo a lo último ahí para plantearlo. Yo me preguntaría también, ¿hay algún humanista que no se reconozca, que habla con Platón y Aristóteles? Es un punto en el cual esas identidades, como decís, de grupo, también se constituyen en la expresión perfecta de lo que era Maquiavelo. Un hombre de este profundo humanismo en el cual sus recortes, su forma de ver el mundo, está amparado en estas lecturas. Es más, no podemos entender el humanismo sin esas lecturas. Por lo tanto, eso abona, quiero decir, este tema de identidad como una situación altamente compleja. Además, ese sentimiento distinto, yo lo llamaría de melancolía, que algunos historiadores usan para este grupo bastante específico, que habla entonces de las emociones. Realmente el humanismo es un grupo melancólico, ¿sí? Porque entiende que ese universo en el cual está hablando no lo van a ver ellos, los cambios no lo van a ver ellos, los cambios están, los entienden, en gran parte, ¿no? Y en ese sentido, sí, la identidad del humanismo es una identidad, si vos querés, pasa por algún punto, un sentimiento común. ¿No? Abono lo que dices, no he llegado, ahora lo hilo. ¿Eh? Por eso me pareció interesante tu requiem. Por otro lado, no me sorprende tampoco que la econometría se quede en el término de una acción instrumental. Es lógico, a nadie le importa de los economistas vender heladeras a 30 años, le importa vender heladeras hoy. Por lo tanto, es lógico que en ese punto lo que haya sido las ciencias sociales y su avance desde el punto de vista de este individualismo metodológico, bien, econométrico, es esencialmente presencialista. Le toca a la historia hacer, si vos querés, este recurso a posteriori, ver que más allá de esa acción instrumental, o más allá de las explicaciones propiamente instrumentales, hay todo un mundo de elementos que nos permiten ir conociendo al sujeto desde otro lugar. Eh, yo utilizo mucho el paradigma de red, porque esencialmente entiendo que lo fundamental de estos núcleos de entender al sujeto es esencialmente sus contextos, específicamente sus contextos sociales. Ahora voy por el camino, uno va como a tientas, por el camino de las biografías, autobiografía y saber autobiográfico, porque necesariamente esos contextos nos dicen una parte, claro. Es necesario el conocimiento de la otra, que es justamente este sujeto. Y comparto que en este sentido aquello que moviliza esencialmente son las lecciones. Y justamente los valores y la identificación como grupo. Estos grupos están no sé si perfectamente, estos grupos se entienden y se ven si uno ve en la documentación. Así que te agradezco el recorrido, tomé nota de aquellos autores sobre los cuales lo ha construido y me parece esencialmente que es un trabajo para el historiador referenciarse en estos problemas que nos hacen repensarlos, ¿no? No esencialmente es una pregunta, Pablo. ¿Mm? Simplemente quiero decirte que es un camino por el cual muchos andamos en este sentido y te agradecemos este, este recorrido. Muchas gracias. Muy bien. No sé si alguien quiere ampliar puntos de vista o críticas o, bueno, comentarios. Si a mí me interesaría mucho ver si es algo que puede interpelar para el trabajo o sigue pareciendo una cosa muy abstracta y muy teórica nada más. Sí. Bueno, buenas tardes allá, buenos días aquí, justo mediodía en Chile. Agradecer la presentación muy provocadora. Pensaba desde cómo estas nuevas racionalidades, un poco todo este juego que usted hace de lo conceptual de estas filosofías de la historia, filosofía y pensamientos que no necesariamente interpelan a la historia o se plantean estos autores interpelando a la historia, sino interpelando a las ciencias sociales ampliamente, a las humanidades.
cómo incorporar el pensamiento que desde estos espacios coloniales se plantean a esas filosofías, digamos, cómo pensar también situadamente o contextualmente ese pensamiento desde, por ejemplo, Latinoamérica, desde, por ejemplo, el pensamiento crítico que se ha hecho. Cuando lo escuchaba, me recordaba, por ejemplo, lo que ha escrito Enrique Dussel, argentino-mexicano, que se van cruzando estas ideas, pero que parten de supuestos diferentes, de que es que la modernidad no está situada necesariamente en la ilustración, sino un poco antes, que hay otra y que finalmente hay lo que él plantea como la exterioridad, ¿no? Como que es una otra modernidad, porque finalmente ahí se cruza mucho con lo que usted sostiene. ¿Cómo dialoga eso? No en particular, no una pregunta, sino como en un trayecto de pensar precisamente mis temas de investigación son de resistencias coloniales frente como a poderes desde lo local. Claro, es muy provocador para mí la presentación, se lo agradezco, y además pensar eso, cómo se interpela desde ese otro Walter Mignolo en Argentina, ese proyecto de modernidad, colonialidad, o todo lo que es hoy día decolonialidad, poscolonialidad, un poco pensando más que postcolonialidad, decolonialidad, ¿no? Decolonialidad. Entonces eso, más que una pregunta también como no sé si usted lo ha pensado, lo ha reflexionado. Eso, agradecer además. Muchísimas gracias. Voy a escuchar alguna intervención todavía, que hay algunas pedidas, y después intento contestarte. Eso es para otra sesión entera, pero bien. Pero algo se puede decir también, claro. Había un par de peticiones de palabras, me parece que Mariana y José Luis, ¿no? Si no me equivoco, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Bueno, primero que todo, Pablo, gracias como por este recorrido tan grande, que pues realmente nos hace pensar como en muchas categorías cuando trabajamos sobre todo como con individuos en el archivo, ¿no? Pensando en eso, pues no sé si es más, creo que sí es una pregunta, porque cuando tú hablabas de esta teoría de la racionalidad, me hacía pensar como en estos conceptos o como se está utilizando ahora el concepto de agency, pues en cómo se ha clasificado desde la historiografía, sobre todo como inglesa, esta idea de como agencia, si queremos traducir el término, autodirigida, instrumentalizada y negociada. Entonces, esa es como una primera, no sé si pregunta, pues preguntarte, o sí, preguntarte cuál es la relación si puede haber una relación entre esa teoría de la racionalidad y pues estos usos del concepto de la agency. Y la segunda tendría que ver con pensando en esta como idea de que tú pusiste, vamos a ver si me acuerdo bien, de como la identidad de las instituciones, en esta forma de representación, perdón, de las instituciones, pensaba como en esa idea del discurso público de las instituciones que propone Scott. Entonces también quería preguntarte si existe una relación o qué opinas en torno al uso de estos dos conceptos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Ahora te voy a responder, si puedo. José Luis, si quieres intervenir tú también, y ya entonces intento hacer una pequeña ronda y que pueda dinamizarse la... Yo quería hacer un par de comentarios, también un par de preguntas a tu intervención, que me pareció muy sugerente y claro, pues muy amplia también, y que suscita también muchos interrogantes para el trabajo de cada uno. Creo que esa era precisamente también tu intención, ¿no? O sea, conforme ibas tú hablando, yo lo ponía en relación con mis propios intereses, temas de estudio, etcétera, y hay varias preguntas que se me ocurrían. Bueno, la primera es más bien con tu posición, tus fundamentos metodológicos, teóricos, que me parecieron muy sólidos, pero también dentro del marxismo, pensando un poco en viejos debates entre el marxismo, dentro del marxismo contra el marxismo economicista, que creo que tú te desmarcas y tal, ¿no estaría también varias de las inquietudes que tú apuntas no se habrían tematizado ya también de alguna manera con otros conceptos, claro, y pensando en otros contextos? Dentro del marxismo, dentro de la corriente del marxismo que es más existencialista, y le dio también en su momento, finales de los 60, principios de los 70, mucha importancia a la elección, al proyecto, a la identidad,
al reconocimiento, a los otros, a la mirada de los otros, ¿no? Y pienso que eso está vivo todavía, bueno, hoy en día en libros, por ejemplo, Rancière, La noche de los proletarios. Hay también mucho, un poco de esas perspectivas, de esa forma de escribir la historia, sin ideólogos, sin nada, es simplemente un grupo que tiene una identidad, no solo tiene una identidad, tiene un enemigo claro, pero hasta incluso tiene un tiempo propio que es esa noche, ¿no? La noche es el tiempo propio que ellos tienen, y tienen mil ritos y formas de resistencia, hasta formas de escribir propias, ¿no? Proletarias. Si no, habría también ahí mucho, un poco un diálogo fructífero. Y luego el otro comentario que te quería hacer es relacionado también con lo que has comentado de los individuos y tal. Es un dilema en el que estoy yo mismo metido desde hace varios meses sin encontrar una respuesta. Que ahora veo muchos libros que dentro de las luchas por el reconocimiento, que tematizan esto del reconocimiento, pero que son temas, los temas que se eligen, no sé si es para hacer que los libros sean más comerciales, más vendibles, que se acerquen más a la novela, etc. Son luchas de individuos que en el antiguo régimen hacen luchas puramente individuales, ¿no? La mujer que quiere ser médico y entonces se traviste y logra con éxito esa meta individual, ese sueño que tenía, que era el de ejercer la profesión de médico en una sociedad que se lo vetaba. El esclavo negro que se liberta y al final acaba siendo hacendado. Los indígenas que logran viajar a la península ibérica, por ejemplo, estoy pensando en Nancy van Duysen, logran viajar a la península y se hacen oír sus intereses ante el Consejo de Indias, en la corte. Y entonces, esa historiografía me genera a mí la siguiente duda, que quería oír también un poco tu posición al respecto. Porque por una parte veo que es una historiografía que es muy original, muy novedosa, nos aporta en muchos casos conocimientos sobre temas, formas de lucha, formas de resistencia que no conocíamos, pero al mismo tiempo yo me pregunto hasta qué punto el enfocar, subrayar, darle tanto protagonismo a esos casos en una sociedad que, como tú has dicho, era más bien funcional, no supone un cierto, no se acerca al revisionismo historiográfico, ¿no? Y, bueno, esos eran mis comentarios, los comentarios que tenía también en relación con esa historia de individuos, que a mí en cierto punto me parece que replica en otras épocas históricas bueno, el sueño americano, ¿no? Del individuo que triunfa en una sociedad que hay competencias, rivalidades, pugnas, y trasladamos incluso ese marco competitivo de las sociedades actuales a las sociedades del antiguo régimen, y se corre, desde mi punto de vista, un cierto riesgo, ¿no?, de deformar la perspectiva histórica. Gracias. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Voy a empezar por en medio, por Mariana, después voy a José Luis y finalmente a Rafael, porque me ha salido así en la cabeza. Mira, precisamente, Mariana, es que a mí no me escucharás la palabra agencia, me escucharás la palabra sujeto. Bueno, en parte ahí hay una elección por mi parte política, porque lo que ha sucedido en la historiografía, así un poco visto muy genéricamente, es que hace 40 años no había sujetos de los que contar cosas más que a escala muy colectiva y muy dados, ¿no?, las clases sociales, pero digamos que el paradigma dominante era un paradigma que se fijaba en esto que se decía las estructuras y si no las funciones, y eso se le dio mucho la vuelta, pero el problema para mí, por lo que yo os presento esto aquí, es solo por lo siguiente. Cada periodo historiográfico, cada época que produce una historiografía viene acompañada de un montón de lugares comunes, de sentidos comunes, que es el precio que se paga. Pero no hay por qué pagarlo. Ahora, uno tiene que adquirir conciencia de dónde están los problemas que vienen con la literatura que le toca leer. Y esto implica un esfuerzo. Yo hice un esfuerzo, tuve suerte porque no lo hice solo, en un contexto dado. Sé que, digamos, me voy quedando atrás porque siempre se renueva la literatura, pero creo que el marco sigue siendo el mismo, y el marco lo has expresado tú muy bien con este término que también está tan metido en el terreno de nuestro trabajo, que es negociación. Negociación es una categoría que uno la puede usar como un término puramente técnico, decir, bueno, o digamos, de alguna manera metafórico, simbólico, un poco genérico, pero tiene implicaciones. Una negociación implica
todo lo que os he estado contando antes, que son los sentidos comunes del historiador en relación con la acción. Es decir, para una negociación tiene que haber dos partes definidas, claras, que además quieren negociar, que buscan una negociación, que la buscan porque tienen una serie de fines que precisamente, como diría toda la teoría microeconómica, saben lo que quieren y lo que pueden estar dispuestos a perder o ganar para conseguir lo que buscan. Implica una lógica tan hiperracional que no se da históricamente casi nunca, y menos como se utiliza tan sueltamente. A mí es un término que cuando aparece me pone siempre el instante este de pelos de punta, decir, vaya, ya estamos con... La respuesta más fácil para reivindicar otras formas de hacer, es decir, es la siguiente. Hay un montón de conflictos históricos y de situaciones no conflictivas que no lo son o que lo son porque no hay negociación. Porque no todo se negocia, ni mucho menos, y porque hay innumerables esferas de la vida social en las que no se negocia por algo tan elemental como que la gente comparte demasiadas cosas como para que se abra a negociación un montón de cuestiones. Hay luchas y hay situaciones en las que no se lucha. Uno impone una cosa y el argumento de la negociación es totalmente, digamos, individualista, presentista y muy propio, que no significa que luego no lo utilice uno, digamos, un poco literariamente, pero el problema es que las palabras están cargadas. Y si de eso uno está pretendiendo hacer un enfoque un poco teórico, lo que va a salir es muy contradictorio, porque de repente hay cosas que se negocian y otras que no, y nadie está diciendo sobre la mesa qué es lo que se está negociando. Negociar significa que hay dos partes, es una lógica muy de agentes que están muy consolidados en su identidad y que tienen los procedimientos muy consolidados en cada uno de las identidades colectivas que están en juego. Y eso no tiene por qué darse necesariamente así. Pero es que además hay un montón de situaciones en las que, habiendo eso que os acabo de decir, no se negocia. No. O sea, negociar, por cierto, es palabra que viene muy de la ciencia política de los últimos 20-25 años también. Esto es, acerca de lo de Joan Scott, simplemente decir que mi diferencia con el marxismo, ¿no? Por entrar un poco también en lo de José Luis de otra manera, como el día y la noche, es que para el marxismo el conflicto constituye el orden. Y yo eso lo puedo asumir, pero prefiero empezar pensando que el orden existe, el orden se declara a sí mismo, el orden no sabemos ni qué es, pero es una cosa que justo es un discurso público acerca de qué son las cosas, en torno de las cuales se producen conflictos por el reconocimiento. Esto quiere decir, frente a la tradición marxista, que como mínimo, la idea de que el conflicto constituye el orden hay que añadirle un depende y no convertirlo en un esquema normativo. Pero es que en concreto en el antiguo régimen no hay ningún imaginario existente que no arranque de que el orden existe. Y después están los problemas. De manera que a mí me gusta no perder la referencialidad de que cuando trabajo antes del siglo XVIII estoy trabajando en un mundo en el que a nadie se le ocurre pensar que el conflicto produce el orden. Y dicho esto, no tengo nada en contra. Acabo de publicar un texto, para el que quiera leerlo, está en la red también, ha salido la semana pasada, que se titula Las comunidades de Castilla desde el materialismo histórico. Así es que, como yo vengo de donde vengo, sé bien cómo se puede enfocar eso así, y lo que hago es meterme en un viejo debate, que ya he escrito sobre él. Me interesa lo que diga el materialismo histórico. Yo tengo el punto de que estudié un tipo de marxismo de los años 80 finales del mundo anglosajón que se le llamaba, no por casualidad, marxismo analítico. Y es que buscaba la claridad. Y un autor como Rancière, que me gusta mucho, le veo el mismo problema que les veo a tantos autores que leo, que no tienen, digamos, otras personas que se dedican a reflexionar sobre los problemas que se topan. Y es que deciden ir a entender los problemas con los que se han topado y no a escribir libros en los que hay muchas ideas muy interesantes de las que uno coge y cita una frase porque le viene bien en un trabajo o le gusta el enfoque, pero el enfoque tiene problemas. Y a mí me gusta justo verle los problemas a los enfoques, y al marxismo le veo muchos, también al supuesto marxismo existencialista que puede haber habido, y claro, hay muchas vertientes
del marxismo que son muy interesantes. Lo bueno del materialismo histórico es que produce debates internos porque hay puntos de vista muy distintos. No tenemos más que ver, vamos, el otro día estuve dando una charla sobre el mundo esclavo en el mundo antiguo, la esclavitud, y hay dos versiones del marxismo, las dos del materialismo histórico, que dicen lo contrario acerca de la esclavitud. Esto es bueno. Ahora, ¿quién lo cuenta mejor, cómo y sobre todo por qué te puede convencer, cuál es el debate? Es lo que realmente importa, ¿no? Esto, evidentemente, a mí me aleja de esa literatura como la que has comentado, José Luis, que yo, evidentemente, no sé si es revisionismo, me da un poco lo mismo si es revisionismo o si no es revisionismo, no tengo nada en contra. Es una palabra muy fea, muy mal usada, pero en cambio el hecho de que los historiadores, digamos, no nos dediquemos a hacer un poco de ironía con ese tipo de literatura y seamos capaces de contar un cuento diferente acerca del mismo tipo de fenómenos, por ejemplo, que hay individuos en esas épocas que hacen cosas que a veces son auténticas aventuras. Y sin embargo, poder contar eso de una manera que produzca más bien estupor y más bien la sensación de incomprensión a un lector de hoy porque no le parezca todo puramente aventurero, puramente dramático, puramente traducible a las convenciones culturales del presente, sería el buen trabajo del historiador. Yo me parece que mientras los historiadores no estemos en condiciones de ofrecer contrarrelatos de esos relatos tan naturalizados que lo reducen todo a decisiones individuales como si estuvieses en el Corte Inglés decidiendo si compras un ordenador o no lo compras y planteando unas lógicas de fuerza en las que lo que sigue importando es explicar la acción de individuos, en cualquier caso. Pero lo hagamos, pues como plantea Taylor, ¿no? Como que son sujetos que están metidos en campos de fuerza morales, que todo tiene que ver con gramáticas, con qué significado dan a cosas. Mientras no hagamos esto, pues claramente seguirá habiendo esa literatura, que por otro lado, a mí tampoco es que me parezca particularmente mal. Y finalmente, bueno, a mí me gusta muchísimo la obra de Dussel y creo que entra muy bien en el tipo de planteamientos que yo puedo tener. Es cierto que no puedo darte una respuesta buena en este momento porque estoy saturadísimo de la literatura post-de o colonial porque se ha convertido en una palabra. Hace 20 años no existía, no había nadie que hubiera cogido a Ranajit Guha, nadie había leído los Subaltern Studies que yo supiera. Y realmente a mí me parece mucho más interesante la apuesta metodológica que veo detrás de los enfoques postcoloniales que la que tiene que ver con encontrar en los documentos cosas que no están dichas pero están, lo que yo he leído de los estudios subalternos, que más me ha gustado, que no, digamos, la parte más de filosofía de la historia. Entre otras cosas porque creo que en medio falta mucha teoría. Y yo siempre digo que lo que más nos falta es teoría. Porque para tener un buen método, el método tiene que estar también teorizado. Para tener un buen planteamiento epistemológico, como el de la poscolonialidad, necesitas mucha reflexión teórica. Yo he traducido algunos libros al castellano de enfoques postcoloniales y he de reconocer que tienen cosas muy interesantes, pero que me remiten a Derrida o a tal, y me parece muy bien, pero entonces prefiero leer a Derrida. Con esto no estoy diciendo nada en contra de todo lo contrario. Supongo que es que me falta más interés, que no lo tengo tanto por los enfoques postcoloniales. Sí, añadiría que para otra sesión se podría montar una sobre planteamientos más de tipo epistemológico, porque yo creo que todo el debate de la poscolonialidad o de la decolonialidad o de los estudios coloniales tienen que ver fundamentalmente con una de tipo que es para qué el conocimiento histórico, cómo es el conocimiento histórico adecuado para, y yo en cambio hoy lo que he querido hacer es otra cosa, y es decir, a mí esto me permite trabajar. Yo con esto que os he contado, trabajo, lo utilizo todos los días. Vamos, viendo en la televisión y la campaña electoral también, pero no me gusta tanto contarlo así. Prefiero decir que para mi trabajo como historiador yo opero con estas categorías, porque con ellas llego lejos. Y sobre todo veo los conflictos de una manera que no suelen ser vistos y, por ejemplo, los de las resistencias, que parece que es el tema que luego trabajas más tú, ¿no? Otro término que tiene mucha dificultad porque tenemos demasiados supuestos de lo que significa, cuando lo que tenemos es algo que no hemos teorizado.
no le hemos dado vueltas, asumimos que hay resistencia. Resistencia para mí es una palabra que viene de la física, de la física de la electricidad, básicamente, y no la aplicación a nuestro campo es más problemática de lo que nos creemos, por un lado. Tiene posibilidades muy grandes a varios niveles, no lo dudo, estoy completamente convencido. Y a lo mejor convendría que alguien hiciese una sesión de pensar históricamente la resistencia para este seminario. No sé si tenéis más. Yo dentro de 15 minutos me tengo que marchar, desgraciadamente, pero vamos, los tenemos todavía. Entonces, a lo mejor hay otras... ¿Algún interesado? En fin, os hago la pregunta. Yo quiero hacer otra sesión dentro de 2 meses. En esa podría haber un texto de por medio en el que yo intento contar las 3 conceptos estos: participación, representación, movilización, un poco para el antiguo régimen y el siglo XIX. No sé si es algo que puede interesar de partida, si mejor, bueno, digamos, yo quiero hacerlo, ¿no? Pero a lo mejor, no lo sé, no tiene tanto interés. Yo quería comentar algo respecto, sí. Bueno, vengo de Chile igual como Rafael, o sea, estoy en Chile en realidad. Bueno, me encantó la exposición, realmente tremendamente iluminadora, anoté un montón de cosas, así creo que me voy a surtir de mucha bibliografía, muy interesante. Y los temas que a mí me interesan bastante tienen que ver más bien con el racismo y las construcciones racistas en este espacio atlántico, que es la relación entre África, América y Europa. Por lo tanto, los conceptos de antiguo régimen o los conceptos de modernidad ya iniciando en el siglo XVIII quedan absolutamente cortos respecto a estas construcciones raciales que por lo menos el historiador uno de los historiadores que yo me baso, que es Francisco Betancourt, que es portugués, que tiene su libro Racismo de las Cruzadas al siglo XX, propone esta idea de construcciones de prejuicios raciales que inician en un espacio tan antiguo, podríamos decir, como son las cruzadas, y que este proceso de reproducción racista llega hasta el siglo XX con unas lógicas muy similares a los primeros prejuicios que comienzan a surgir en este mundo primero mediterráneo, africano, ¿no es cierto?, en el contexto musulmán, y luego ya África, América, Europa. Bueno, y Oriente también, evidentemente, con toda la expansión portuguesa y española hacia Oriente. Por lo tanto, creo que para poder pensar también el tema de las identidades, de las construcciones identitarias, en un espectro global, es muy importante tener en consideración definitivamente conceptos o generar nuevos conceptos que abarquen estas relaciones, porque, bueno, como tú decías perfectamente, nosotros nos construimos en torno al otro, ¿no? Y el encuentro entre África, América y Europa, desde el siglo XV en adelante, genera una potente formalización de diferentes identidades que sí van a implicar una transformación en Europa. Por lo tanto, creo que es importante dar una mirada desde fuera de Europa, pensar las relaciones teóricas desde fuera de Europa, releer y leer a los teóricos que ya en el siglo XX y en el siglo XXI están trabajando en estos otros espacios, tienen teoría situada, efectivamente, porque normalmente lo que, desde mi perspectiva, lo que suele ocurrir en la teoría europea es que se plantean universales cuando realmente se está pensando desde Europa. Y eso es también lo que yo, por ejemplo, a mí personalmente tampoco, yo no soy experta en marxismo, pero
esa es la crítica, por ejemplo, que hace el mismo Dussel o Mignolo, que le hacen al marxismo, ¿no? Esta idea de universalizar conceptos o ideas teóricas que realmente no tienen ningún tipo de significación ni funcionamiento real en espacios coloniales, ¿no? Que sería gran parte del mundo. Por lo tanto, creo que es muy importante darle una mirada postcolonial, decolonial, subalterna, como sea que se llame, ¿no? Porque realmente no es lo mismo tampoco hablar de lo postcolonial, de lo subalterno o de lo decolonial, también está situado en espacios distintos, ¿no? Lo decolonial se sitúa precisamente en Latinoamérica, lo postcolonial en más Zaire, no sé, Medio Oriente, o Caribe, que es otra historia, lo subalterno es más bien la India. En fin, son teorías y posicionamientos súper distintos, ¿no? Y también hay un montón de teoría africana que está surgiendo, mismo Kilemembe y otros más, que están desde lo negro hablando también de las construcciones identitarias. Entonces creo que sería importante también insistir en destrabar este europeísmo tan potente que siempre nos inunda y pensar la teoría desde un espacio diferente al europeísmo y a Europa, ¿no? También en una mirada hacia el siglo XXI y a transformar los paradigmas teóricos de los cuales nos hemos surtido los latinoamericanos durante tanto tiempo. Pero bueno, de todas maneras, muchísimas gracias y creo que sí sería un buen espacio para dialogar en adelante. Creo que me encantó la propuesta que nos has hecho. Muchas gracias. Vale, bueno, pues gracias a ti. Yo creo que te voy a responder, no te voy a responder, te voy a compartir, ¿no? Cuáles son mis inquietudes al respecto. Bueno, lo primero es que supongo que no lees sobre racismo histórico solo con un autor, porque lo primero es que hay muchos enfoques y yo personalmente distingo la esclavitud del racismo. Puede haber esclavitud sin racismo y eso es un tipo de punto de vista que quiere decir que lo que nos presenta es que racismo es un término cargadísimo, que lo primero que tenemos que hacer es tomar distancia de las cargas de valoración tan fuertes que tenemos con el tipo de categorías que utilizamos. Y como me gusta la percepción histórica, distinguiría muy claramente racismos, digamos, conformados a base de prejuicios culturales, de aquellos que tienen un tipo de elaboración teórica, de aquellos que la elaboración teórica no es, por ejemplo, teológica, de aquellos que a su vez tienen mayor o menor carga científica o, digamos, de retórica científica. Por otro lado, somos nosotros los que identificamos religión y raza. Y esto es un legado a lo mejor de la Inquisición española, pero es una equivocación de partida. De la misma manera que me interesan muchísimo las miradas no europeas y una de las cosas, yo he sido profesor en Turquía un par de años y una de las cosas que más me ha interesado siempre y he trabajado hasta donde he podido, yo doy clases sobre temas de racismo, por si acaso te interesa, en un máster, porque es una cosa que me interesa, pero en cambio mi enfoque sobre el racismo no tiene que ver con las razas. Tiene que ver con las lógicas clasificatorias e identitarias, tienen que ver con las luchas por el reconocimiento, tienen que ver con la formación de normas y estereotipos de carácter exterminista en última instancia en Bebe y compañía, tienen que ver con una mirada interna de Europa hacia dentro de sí misma y no tanto hacia afuera. Y en cambio, fíjate tú qué paradoja, creo que el problema muy latinoamericano es la falta de distanciamiento respecto de su profunda imbricación, la cultura latinoamericana, desde el siglo XVI, guste o no, le guste o no, digamos, con la propia metrópoli. Es decir, con los propios imaginarios metropolitanos. Entonces, el planteamiento de Dussel y compañía es el intento de salirse de lo que en realidad implica primero un reconocimiento. Que también el reconocimiento hay que aplicarlo al terreno del conocimiento. Reconocer es conocer otra vez lo que ya se conoce. O sea, es toparse con el prejuicio que uno tiene. Y la cultura latinoamericana tiene un problema con su relación con la propia metrópoli originaria, que hace que en realidad sea una cultura que está más bien dentro de los propios parámetros metropolitanos, más de lo que asume, y en cambio tiene una postura siempre crítica con los paradigmas que vienen de la metrópoli. Se puede ver quizá de otra manera, ¿no? Pero, digamos, no me voy a... Solamente dejarte claro que a mí me parece que esto está llamando a que se haga una sesión sobre los enfoques decoloniales y postcoloniales,
una presentación en la que alguien se coloque, porque cuidado, en última instancia el problema es que no existe ningún conocimiento que no sea situado. No hay conocimiento no situado. Lo que sí hay es la pugna discursiva por tensionar lo que Norbert Elias distinguía entre la implicación y el distanciamiento. Solo cuando uno tensiona aquello con lo que de repente descubre que está implicado y no se había dado cuenta, es posible encontrar un lugar que parece que no está situado, lo que sí está es distanciado, que es diferente. Y entonces el pensamiento decolonial es un mecanismo y en ese sentido es método de tomar distancia. Lo que pasa es que, como diría Elias, uno no toma distancia porque quiera. Uno a veces está distanciado y otras veces no. Lo que yo os he intentado contar es que los historiadores estamos implicados sin darnos ni cuenta en unas formas de razonar cómo es un sujeto que actúa, de las que no somos conscientes. Lo primero es tomar distancia. Y la única forma de tomar distancia, si es que se logra, porque a veces no se logra, los prejuicios de uno son más fuertes, es a través de una lectura crítica de los autores que lo que te proponen te choca porque no cuadra con lo que convencionalmente tienes tú pensado que son las relaciones entre A y B. Y esto sería, ¿no?, lo que pensar históricamente como seminario plantea. Personas que digan, yo tuve una revelación. Leyendo estos autores entendí que yo mismo pensaba esto así y que en realidad de esta otra manera tomaba distancia de un lugar común acerca de ello. Y con el problema, por ejemplo, de la esclavitud y del racismo hay mucho que operar ahí, digamos, porque históricamente ha habido esclavitudes tan diferentes y nuestro problema es que creemos que solo ha habido dos, la del mundo antiguo griego y después la del Caribe, y que en realidad se parecen mucho entre sí, son como la misma cosa en contextos distintos. Bueno, no. Entonces, un tipo de pluralismo que coja experiencias históricas distintas, bueno, yo te repito, la esclavitud en el mundo otomano no se parece en nada a la esclavitud occidental europea, ni tampoco a la griega antigua. Esta forma un poco más empírica, es decir, vamos a estudiar un caso distinto, a lo mejor nos permite, yo no opero solamente así, pero reivindico que es una buena forma para entre los historiadores, y es romper las visiones un tanto axiomáticas y lineales que tienen todas las epistemes, incluida la decolonial. Bueno, pero muchas gracias por la intervención. Espero que te haya parecido a lo mejor de interés y me tengo que marchar. Os agradezco muchísimo que hayáis estado y perdonad, otro día podemos quedarnos más, pero es que hoy tengo un problema que me ha surgido, vamos, y ha dicho a las 7 me marcho de Madrid. Pero muchas gracias, espero que os llegará la información, voy a hacer una segunda sesión, entonces, si os parece, en junio. Vamos a ver qué tal sale esa y ahí podremos a lo mejor valorar. Este vídeo se subirá a la web del proyecto Resistance, también a la web del CHAM, de mi centro de investigación. Y bueno, pues muito obrigado y hasta pronto. Chao. Gracias. Chao a todos y todas.